y son en cambio 5 hombres de esos que se llaman llegadores, ¿no? De una gran potencia en los últimos kilómetros, ¿no? Pero no un sprinter puro cualificado, ¿no? De Klerk es el que más, ¿no? El que más sprinta allí. Pero tampoco es un sprinter puro de los belgas al antiguo Salza. Por eso. Y tanto Kimov como Armstrong o Bobrick o el propio Miguel Indurain son hombres de una contrastada potencia, esa especialidad que sin llamar sprinters podemos llamar llegadores, ¿no? De esos que tienen una enorme fuerza en los últimos kilómetros. Bueno, Miguel incluso a veces, cuando se ha permitido esos lujos, también ha demostrado su gran capacidad como sprinter, ¿no? Sin olvidar, por ejemplo, sin ir más lejos, el Mundial del 93 en Noruega, ¿no? En Oslo, donde venció pues a Musin, a Fondries, a toda aquella gente que venía allí que teóricamente eran superiores a él y no lo fueron, ¿no? Ese sprint de fuerza. Miguel lo que tiene es esa fortaleza, claro, un sprinter puro es el que en poco espacio aumenta la velocidad muchísimo, ¿no? Pues y el Festina se han puesto en cabeza, claro. Son varios corredores, están cuatro corredores. Algún equipo más le tendrá que ayudar, me imagino, alguno que no tenga representación de delante, pero aún y todo es que son cinco grandes corredores y por mucho que se pongan equipos detrás va a ser difícil echar abajo esta escapada, va a ser difícil que escojan. Ahora un poquito entrará también eso de a ver quién hace menos esfuerzo. De momento están tirando todos a tope, se les ve que están tirando pues con ganas de que sea esta la buena, ¿no? Pero una vez que hayan sacado una diferencia, ya ves cómo empiezan a beber agua y empezar a ver ese tanteo, ¿no? de vigilarse unos a otros y hacer un poquito menos de esfuerzo para estar lo más fuerte posible de cara al sprint. En la cabeza del grupo son, como hemos visto, ligeramente los hombres del Festina. Concretamente no estaba Virenque, estaban nosotros tres, Logan Brochard, Stephen Hodge y Cyril Robben, que son los hombres que acompañan a Virenque como integrantes de este equipo andorrano, en este criterium que se está disputando en Moscú, en el que de momento pues 5 hombres ocupan la cabeza de carrera. Miguel Indurain, que pide cambio en el relevo, se lo da el norteamericano Lance Armstrong. Precisamente hablamos del Mundial de Noruega, el hombre que le privó de la medalla de oro en aquel Mundial, el norteamericano. Ahí están los dos, juntos. En esta escapada habrá una reválida. Sí. Bobrick, también Ekimov y Peter de Klerk son los 5 corredores que, junto a los 2 citados anteriormente, Indurain y Armstrong, componen este grupo. Y los hombres del Festina, Brochard, Cyril Robben, Stephen Hodge, ocupando las primeras posiciones, y ahí metidito también molestando todo lo que puede Guido Bontempi, claro, para que no vaya a más el buen entendimiento entre los hombres del Festina. Yo, si fuera un criterio de estos llamados normales, ¿no? De carreteras de calles estrechas, de repechos, de curvas cerradas o incluso en una sola calle, favorito tendría a Leclerc, porque está acostumbrado ya a este tipo de carreras, y los belgas son muy dados a correr pues esos kermeses. La forma de correr en Bélgica siempre es así, a codazos, con muchas curvas, como se puede, ¿no? Abriéndose sitio como pueden, ¿no? Sí, y con arrancadas continuas y peleándose más marrulleramente quizás, ¿no? Y aquí a ser calles tan anchas, pues ya no le doy tantas posibilidades a Leclerc, ¿no? Porque el sprint, a pesar de que sea un poquito en curva y en subida, pues es ancho, ¿no? Y bueno, lo de subida también favorece a Miguel, porque se da más de fuerza más que de sprinter puro. Bueno, pues vamos a ver si es que es imposible tomar las referencias, más o menos se pueden calcular, pero al ser cámaras fijas y seguir el plano a los corredores, es muy difícil pasar a los dos por el mismo sitio, y por ello es muy difícil saber esa referencia. Vamos a ver si en esta ocasión, cuando pasen nuevamente por meta, para lo que debe faltar bastante poquito, pues podemos ahí mantener esa referencia. Ahí está la clasificación por puntos. El Ubin sigue siendo primero con 10 puntos, Indurain, Cherchakov y Chakov, los dos primeros de ellos, Indurain y Cherchakov, con 5 puntos. Armstrong, que deja el lugar a Vyacheslav Ekimov, el corredor ruso del equipo Nobel, que es el que está pasando ahora al primer lugar. Pues una gran referencia. De todas maneras debe ser amplia porque en ningún momento se les ve por detrás. O sea que, mira, esto es la última vuelta. No sé si es de cara al sprint o... Pero sí. Ahora se cumple la 21ª vuelta, eso está claro. Y referencias van a dar. Y vamos a ver si se mantiene ese crono que se ha puesto en marcha hasta que pase nuevamente el pelotón por la línea de meta.
este sería el paso de la 21ª vuelta. Si fuera la última la que viene no sería ni 23 ni 21, sería 22, con lo cual no habría acertado a nadie. Eso para dejar contentos a todos. Para dejar contentos a todos, o descontentos. Dejar contentos y sorprendidos a todos. Vamos a ver si nos dan el paso por la meta y entonces ese cronómetro que está en marcha, segundos. si lo han parado cuando han pasado los ciclistas por la meta son 30 segundos. Que no es tampoco mucho, que no es mucho. Pero puede ser suficiente, ¿no? Que la cosa todavía no está ahí del todo confirmada, vamos, yo creía que iba a ser un minuto lo que iban a llevar de diferencia, que sí que iba a dar tranquilidad ya a estos 5 escapados, pero 30 segundos aún tienen que apretar para que el grupo atrás no les coja. De hecho lo están haciendo. Sí, están haciendo. Estaría bien a ver si pusieran ahora el promedio que se ha corrido esta última vuelta, porque yo creo que incluso ha podido superar el anterior, bueno, por encima de los 47 kilómetros por hora. Ahora no lo han puesto de momento, vamos a ver si lo pusieran. Pero es que están entendiéndose perfectamente los 5 y atrás se han organizado un poquito y eso ha hecho que la ventaja no haya ido a más, porque de no haberse organizado los hombres del Festina, que parecieron asumir pues eso, la responsabilidad de que no se fueran demasiado lejos los 5 de cabeza, pues esto podría haber aumentado bastante. De momento no ha sido así, estamos todavía, la verdad es que tal vez no se debiera decir de cara a los telespectadores, pero estamos con la duda de si se acaba ahora o queda otra vuelta, porque eso de la campana nos ha despistado un tanto. Yo creo que deben quedar en cualquier caso todavía lo que resta de esta vuelta y la vuelta siguiente para ser las 23 que oficialmente nos han comunicado los organizadores de la carrera, pero esa campana sonando ya además en primer plano, pues la verdad es que despista un tanto, ¿no? Vamos a verlo, en cualquier caso no será difícil de saber cuando se aproxime la línea de llegada. Miguel Indurain, Lance Armstrong, a continuación Vladislav Bobrik, Vyacheslav Ekimov y Peter de Kler. Son los 5 hombres que con 30 segundos pasaron al término de la 21ª vuelta con 30 segundos de ventaja sobre el pelotón por la línea de llegada. Le viene bien a Indurain que sean solo 30 segundos, porque de esa manera ninguno puede estar reservándose, porque si se empiezan a reservar lo pierden todo. Entonces a Miguel le interesa que sigan tirando todos por igual, que sigan forzándose, que llegan al sprint en una igualdad de condiciones, con una fatiga bastante similar, y que no se empiecen a reservar pensando que ya tienen todo hecho, ¿no? Ataca, encima ataca. Ataca además muy fuerte. Respondió Ekimov primero y Armstrong después, y por el otro lado también lo están haciendo Bobrik y de Kler, pero bueno, Miguel parece que se está yendo, y esto me hace pensar más en que es la última vuelta. Sí, no, yo estoy pensando, yo lo llevo ya convencido que es la última vuelta, y si dan una más, pues bueno, de postre, ¿no? Pero yo creo que es la última vuelta. Sí, y sería un ataque demasiado prematuro si quedara una vuelta más, ¿no? Sí, porque teniendo en cuenta que son 4, si se podían poner en este caso 2, pues Miguel, a pesar de su fortaleza, lo tendría difícil. De hecho, se han juntado, se han roto en 3 grupos. Sí, por otro lado Ekimov y Armstrong, y por el otro de Kler y Bobrik. Son los 3 grupitos de 1, 2 y 2 que se han formado con el ataque de Indurain, que va en serio evidentemente, y que está dispuesto, como decíamos antes, a escribir su nombre en el primer lugar en el palmarés de este Criterium de Moscú, que ha nacido en este año de 1995, el año de su 5ª victoria en el Tour de Francia. Y no esto sí que seguro que podría ser el inicio de cómo va a ganar Indurain su 6º Tour, con esta victoria hoy aquí en este Criterium de Moscú. Aquí no existe organización, sí que van rápido porque van todo el tiempo muy deprisa, pero no existe una organización clara para la persecución. A mí me da la impresión que esto es Indurain adelantando descolgado. Un descolgado, sí, alguno que Indurain no le tire. Pero Miguel lo que no ha querido ha sido jugársela. Yo creo que si llegan juntos también al sprint lo iba a tener fácil, pero no se lo ha jugado, sobre todo teniendo la de Kler allí y sabiendo cómo es este corredor belga, que sabe muy bien manejarse en este tipo de circuitos. Lo ha querido definir antes de llegar y de Kler ha quedado descolgado. De Kler ha perdido otra posibilidad. Es que todos eran rivales peligrosos, ¿no? Porque son todos como él más o menos, y entonces entre ellos pues nunca están las cosas muy claras, sobre todo en una carrera como esta, porque si a lo mejor es una vuelta por etapas, pues bueno, las fuerzas están más limitadas y todo el mundo sabe cómo están los demás y los lugares en los que pueden ser más débiles, ¿no? Pero al ser un criterium como este, pues no están las cosas tan claras. El caso es que el maillot amarillo del Tour del 95, Miguel Indurain, marcha camino de proclamarse vencedor del primer criterium
Masters que se está disputando, celebrando en las calles de Moscú. Se ha roto el quinteto de cabeza. Ekimov y Armstrong marchan a continuación, ya una buena ventaja la que tiene Indurain sobre ellos, mientras que Bobrick y De Klerk se han quedado un poquito más atrás. Es una forma lógica, Pello, de finalizar un criterio, ¿no? Así, con esto es una escapada buena y los ataques entre ellos a última hora. Lo que pasa es que en esta ocasión el primer ataque bastó, ¿no? Sí, les ha sorprendido. Yo creo que ha habido una sorpresa en este ataque de Miguel. No se lo esperaban. Yo creo que estaban convencidos de que iban a llegar al sprint, que se lo iban a disputar de esa manera, y cuando ha atacado Miguel ya ha visto que ha habido desconcierto ahí, que se han empezado a mirar, han saltado estos dos, los De Klerk y Bobrick, se han quedado también mirándose, y ha sido, yo creo, que el ataque la sorpresa ahí, y en el momento justo. Se ha habido, la inteligencia de Miguel ha vuelto a relucir aquí. También hay que pensar que, yo no sé si el más fuerte, pero uno de los más fuertes sí que es Miguel Indurain en este momento también, ¿no? Después de haber acabado el Tour, por lo menos durante una temporadita sí que mantendrá ese buen punto de forma, claro, luego ya veremos, ¿no? Hombre, le interesa también dejarlo un poquito, lo mantiene, porque ya su nivel es altísimo, ha acabado el Tour muy fuerte y lo mantiene, o sea que yo antes de salir era el máximo favorito. Bueno, pues ahí llegan los aplausos que reciben a Miguel Indurain en la última parte del recorrido. Recuerden que es el Criterium Master que se está celebrando en el centro de Moscú, en los alrededores de la Plaza Roja, y esa pancarta que indica Depart. Desde el otro lado trae a Ribé, y es la victoria de Miguel Indurain en 2 horas 36 minutos y 46 segundos a más de 48 kilómetros por hora de promedio la última vuelta, que hacen un promedio superior a los 54 kilómetros y medio por hora para el cómputo total de las 22 vueltas. Esta sí que es buena, no eran ni 21 ni 23 en las que se ha disputado este circuito. Y la verdad es que es curioso porque la información oficial decía 23 y el diario L'Equipe, que también es de alguna forma un organismo oficial, decía 21 vueltas, pero en ningún sitio hablaban de 22, a más de 48 kilómetros por hora de promedio. A lo mejor eran 23 vueltas y han contado la de reconocimiento. Igual sí. Y así tenían razón ellos, los organizadores, porque efectivamente vueltas han dado 23. Lo que pasa es que la primera se pararon en la línea de meta y pusieron el crono en marcha cuando comenzaba la vuelta siguiente. La primera fue pues como una carrera de Fórmula 1, esa primera vuelta pues de reconocimiento del circuito. Bueno, pues al final Miguel Indurain, en segundo lugar, hablábamos casi al principio de Pello, ha inscrito, será el primer nombre que figure en el palmarés del Criterium de Moscú como ganador de la carrera, el ganador del Tour de Francia. No podía ser mejor ni para uno ni para otro, para él escribirlo y para el Criterium pues recibir a Indurain como el primer ganador, ¿no? Bueno, para ellos es un prestigio y pueden estar orgullosos de contar con el nombre de Miguel como primer vencedor de este Criterium. Me imagino que tendrá su continuidad, no sé si es un Criterium o conseguirán hacer otras cosas, pero ya por de pronto para la afición moscovita, para la afición rusa ha sido un verdadero privilegio poder ver a Miguel, el vencedor de 5 Tours consecutivos, ganar aquí en las calles de Moscú. Para todos ha sido también pues una satisfacción, ¿no? Porque ver a Miguel Indurain ganar en este Criterium aquí alrededor de la Plaza Roja de Moscú, en el centro de la capital de Rusia, pues creo que ha sido para todos una auténtica satisfacción. Ahí está Miguel Indurain, pues haciendo las primeras declaraciones al término de su carrera. Yo no sé si llega sonido directo hasta nosotros. No sé si se estará... Acaba de pavés ahora. Francés, ¿no? Hablamos francés, sí. No, se nota que están contentísimos de tener a Miguel allí, y luego sobre todo para ellos también ha sido importante el segundo puesto de Ekimov, que como te comentaba antes, para ellos es... Pero pues estos son los franceses los que están. Sí, bueno, pero ya, me imagino que para toda la organización, que son franceses por supuesto, y para los aficionados rusos al ciclismo. La verdad es que es importante, como comentábamos, para todos, ¿no? Para Indurain haber ganado, porque está escribiendo su nombre. Ahí estamos viendo en repetición, estas son imágenes que ya nos ofrece nuestro realizador Mario Anta desde aquí, desde los estudios de Torre España. El momento en que demarró Miguel Indurain, quedarían entonces media vuelta aproximadamente, unos 2,5 kilómetros para la conclusión, cómo rompió la unidad de ese grupo de 5. Ekimov y Armstrong fueron a continuación, mientras que se quedaban descolgados Bobrick y Peter De Klerk. Bueno, pues hemos visto una bonita carrera, un bonito Criterium, con lo que tienen los Criteriums, que nunca son comparables a una carrera en línea, o sea, bien sea de un día una carrera por etapas, pero bueno, siempre permite la satisfacción de ver a parte de los mejores corredores del mundo en un lugar inusitado, un lugar bastante poco habitual, y encima, bueno, pues tener el placer de poder ver cómo gana Miguel Indurain, ¿no?
Sí, como has dicho tú, no es lo mismo ver una carrera en línea o una etapa de una vuelta que ver un criterium, pero tiene también su encanto, sobre todo porque lo estás viendo constantemente en la carrera y sobre todo para el aficionado que está allí, y bueno, porque es una demostración de quienes han estado en el Tour, quienes han andado bien. Ya ves que bueno, la gente puede estar a su lado, hacerles preguntas y tocarle de cerca. Hemos repetido los últimos momentos de Miguel Indurain, dispuesto a cruzar ya la línea de meta, vencedor de este primer criterio que se ha celebrado en Moscú. La satisfacción ha sido para todos poder contarles aquí en Televisión Española, en la primera cadena, este nuevo triunfo de Miguel Indurain, su primera carrera después de que el domingo ganara su quinto Tour de Francia. Está bien empezar ganando, ¿no?, después de haber ganado lo más importante del año, y atendiendo, como no, pues a los medios de comunicación al término de la carrera. La verdad es que es una obligación añadida para los vencedores. Tiene mérito, bueno, aparte de esto que tiene que hacer todo el protocolo, el aguantar, el atender a los medios de comunicación, pues bueno, tiene mérito el correr una carrera de 107 kilómetros o 110 kilómetros como ha sido esta, y después del Tour, después del agotamiento que ha tenido en el Tour. Y aparte que tiene pasado mañana o tiene dentro de poco otra que será más tranquilita esta por el cicloturista. Y lo que esperamos es característico, ¿no?, al ganar Miguel Indurain levantando el brazo derecho. Sí. Hombre, yo creo que estar solamente en Moscú corriendo un criterium es de tener ilusión, ¿no? Y ganarlo ya pues es, no sé, para él tiene que suponer mucho, aunque parezca una tontería, pues después de haber ganado 5 Tours, pues ganar un criterio, ¿no? Lo que esperamos es que no se esfuerce mucho en los siguientes criterios, que tenga poquitos y que esté en la Vuelta a España, si él lo cree conveniente, en plena forma. Vamos a ver lo que hace Miguel Indurain, porque la verdad es que el resto de su calendario es en estos momentos desconocido, ¿no? Va a estar el martes en esa Rominger Classic que se va a disputar en Suiza. Mañana a las 10 de la mañana vuelven en vuelo charter todos los corredores que han participado en este criterium a París, y desde ahí ya se dirigirán a sus diferentes puntos de destino. No sabemos qué va a hacer Miguel Indurain. La próxima cita del ciclismo profesional aquí en España es la Vuelta Ciclista Castilla-León, el Trofeo Castilla-León, luego vendrá la Vuelta a Burgos y la Clásica de San Sebastián. Yo calculo que para esas fechas, ya a mediados de agosto, podremos empezar a saber si Miguel Indurain va a estar o no presente en la Vuelta Ciclista a España. De todas estas carreras tendrán cumplida información en Televisión Española, se las iremos contando, y podremos ir sabiendo lo que pasa y estando atentos a ver si Miguel Indurain corre o no corre la Vuelta. Pello, ha sido un placer reencontrarnos aquí en Torre España después de haber estado 22 días separados en el Tour de Francia. Podríamos haber ido a Moscú. Podríamos haber ido a Moscú y haberlo hecho desde allí, pero bueno, lo hemos hecho desde aquí. Muchas gracias por su atención a todos los espectadores de esta primera cadena de Televisión Española, satisfechos por el triunfo de Miguel Indurain, que era lo que buscábamos en este criterium en Moscú, y nos seguiremos viendo en el mundo del ciclismo. Pello, buenas tardes. Hasta pronto, buenas tardes. Hasta la próxima.